Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su curso de Química General 2, sección A, del día 2 de octubre del 2023, empezando mes, ¿verdad? Y empezando semanas, pero que ya es el último jaloncito del semestre. Entonces, vamos a continuar ya con la última unidad, que es la unidad número 5, que es termoquímica y termodinámica. Ya le subí lo que se va a incluir en el examen corto número 9 del día miércoles para que estudie. Entonces vamos a empezar. Como vamos en tiempo suficiente, pues vamos a darle normal a lo que es el desarrollo del curso, y al final vamos a tener unos días de repaso, especialmente de problemas, pero no se les voy a resolver yo los problemas, que los vamos a resolver en lo que es las clases, y supuestamente se les va a informar qué temas vamos a hacer, qué problemas vamos a hacer, y entonces así ustedes van a estar que llegar preparados para poderlo resolver, ¿ok? No les voy a resolver yo los problemas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con la unidad 5. Entonces, déjenme. ¿Se acuerdan de firmar, jóvenes? Y vamos a ver cuántos han firmado. Han firmado, aunque ahorita ya van a venir menos. Ya me dijo uno que se iba a salir, desasignar el curso. Miren, lo de la desasignación del curso tienen que averiguar ustedes en control académico cómo es, porque ya tengo todo lo que es la parte de la virtualidad, que yo no he firmado ninguna carta. O sea, yo no firmo ninguna carta no he firmado ninguna carta de desasignación como se hacía presencial. Entonces, ahí averiguan ustedes si se van a desasignar, pues ya saben que tienen que averiguar en control académico, ¿ok? Bueno, tenemos 8 que ya firmaron. Entonces, vamos a continuar. Entonces vamos a la unidad 5 parte 1 y vamos a ver termoquímica y termodinámica, que es la base de lo que es las reacciones químicas, ¿verdad? Porque la física o la termodinámica, que es una aplicación de la física a la química, nos va a decir si las reacciones se dan o no se dan. Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver que el estudiante, léame Brian, por favor. Conozca las realidades de la. Ahí se pone bien el micrófono porque soy así como... A ver, Don Eli, léame, por favor. Conozca las definiciones de energía y sus tipos. Ok, siga, por favor. Termodinámica. Primer principio de termodinámica. Trabajo. Calor. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. O sea que ahorita lo que vamos a ver es termoquímica. Bueno, vamos a ver las generalidades y términos. Es importante que los conozcan, ¿verdad? Porque mucho de lo que nosotros podemos producir es a partir de conceptos. Y si nosotros no tenemos los conceptos claros, pues no podemos producir mucho. Bueno, entonces, a ver, léame el primer párrafo, Dresner. Generalidades y términos. A pesar de que representa un concepto muy abstracto, energía es un término bastante utilizado. Ok, bueno, ahí se queda. A ver, léame Jeffrey, por favor. Por ejemplo, cuando nos sentimos cansados, solemos decir que no tenemos energía. Es común que leamos sobre la búsqueda de alternativas a fuentes de energía no renovables. A diferencia de la materia, la energía se reproduce por sus efectos, sin poder verse, tocarse, olerse o pesarse. Ok, o sea que la energía es un flujo, ¿verdad? Y esta energía va a generar un trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a poder medir. Tanto
digamos, el efecto que tiene esta energía, ¿verdad? Entonces por eso es que es un concepto algo abstracto. Bueno, a ver, léame por favor, Mario Alberto. La energía generalmente se define como la capacidad para efectuar un trabajo. ¿Ok? A eso se refiere el término energía. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver en la foto de una hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces se dan cuenta ustedes cómo yo genero energía a partir del movimiento del agua, ¿verdad? Esa energía mecánica, ¿verdad? Que es el movimiento de lo que son las turbinas. Causa de que a partir del movimiento esta genere energía eléctrica, ¿verdad? La energía eléctrica se genera a partir de lo que es el magnetismo, ¿verdad? Entonces ese magnetismo es lo que va a generar el flujo de electrones, y ese flujo de electrones es la energía que nosotros aprovechamos en nuestros hogares, en las fábricas, etc. No sé si quedó claro eso, joven. Entonces, sigamos pues, a ver, léame Marlon, por favor. Todas las formas de energía son capaces de efectuar un trabajo, es decir, ejercer una fuerza a lo largo de una longitud, pero no todas ellas tienen la misma importancia para la química. Ok, o sea, van a ver dependiendo de qué sea, si va a ser más importante o no. A ver, léame Marjorie, por favor. Es posible aprovechar la energía contenida en las olas para realizar un trabajo útil, pero es mínima la relación entre la química y las olas. Ok, o sea que ahí estamos hablando de energía que viene de las olas, pues no es de reacción química ni nada. Entonces, en realidad no tiene ninguna relación con la química. Bueno, a ver, léame Mailan, por favor. Los químicos definen trabajo directo de energía que resulta de un cambio. La energía es música, energía producida por un objeto en movimiento, es una de las formas de energía que para los químicos tiene un gran interés. Otra es la energía radiante, la energía térmica, la energía química y la energía potencial. Ok, cuando hablamos de energía potencial, pues estamos hablando de la energía de los compuestos químicos. La energía radiante, pues es cuando el proceso químico genera luz. Energía térmica cuando genera calor. Energía química cuando genera compuestos orgánicos. Compuestos en general, químicos más bien. Entonces, ese es el trabajo que a nosotros nos interesa en el área de química. Bueno, entonces, a ver, léame Rocío, por favor. La energía química es una forma de energía que se almacena en las unidades estructurales de las sustancias. Esta cantidad se determina por el tipo y arreglo de los átomos que constituyen cada sustancia. Cuando las sustancias participan en una reacción química, la energía química se libera, almacena o se convierte en otras formas de energía. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico es lo de la fotosíntesis, ¿verdad? Que es importantísimo para su carrera. O sea, que ustedes están, fíjense pues, transformando la energía solar en una energía química. Entonces, ¿qué están haciendo? A través de los cloroplastos, a través del oxígeno del aire, a través del agua y lo que es la energía del sol, ustedes generan un compuesto orgánico. ¿Qué compuesto orgánico generan, jóvenes? A ver, eso ya lo vimos. ¿Qué compuesto orgánico genera la fotosíntesis? A ver, ¿quién sabe? Eso es importante, joven. Eso es básico de los agrónomos. Tienen que saber qué es lo que genera esa reacción.
¿Se dan cuenta? Perdón, dígame otra vez, no se le dio bien. Glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Esta glucosa está guardando la energía solar y es la que nos da energía en las células, porque en las células se quema esa glucosa para generar energía, para poder generar otros productos de interés para el organismo, para los organismos vivos. Entonces se dan cuenta cómo es que nosotros estamos fijando, en ese caso, estamos fijando la energía solar y estamos fijando el CO2 como compuesto de carbono. Son las dos cosas que estamos fijando, ¿ya? Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues este sistema es el sistema más fundamental que ha regido la vida desde hace millones de años, y es lo que nos tiene aquí dándoles clase de química orgánica, vamos. Bueno, a ver, léame Ronald, por favor. La energía potencial es la energía disponible en función de la posición de un objeto. Por ejemplo, debido a esto, una piedra en la cima de una colina tiene mayor energía potencial y al caer en el agua salpicará más que una piedra semejante que se encuentra en la parte baja de la colina. Ok, o sea que acuérdense ustedes que ahí pues ya la energía tiene que ver con la aceleración del que provoca la gravedad. Entonces ustedes si tiran una piedra de mayor altura va a salpicar más que una piedra que está más baja, ¿no? O sea que quiere decir de que la piedra que está más alta tiene mayor energía potencial, ¿verdad? Que entonces es muy importante, y eso también tiene que ver con los compuestos, ¿verdad? Porque hay compuestos que tienen poca energía, por lo cual generan poca energía, pero los compuestos que tienen más energía van a generar más energía, ¿verdad? Igual que la altura, solo que aquí estamos hablando de energía potencial de una piedra. Bueno, a ver, léame por favor, Brian, ese pone bien el micrófono. La energía química se considera como un tipo de energía potencial porque se relaciona con la posición relativa y el arreglo de los átomos en una sustancia determinada. Entonces se dan cuenta que la energía química se debe a los enlaces que forman las moléculas. Cada enlace va a tener diferente energía dependiendo de qué átomos estén conformando ese enlace, ¿ya? Bueno, a ver, léame, Don Nelly. Todas las formas de energía que se pueden convertir, al menos en principio, unas en otras. Cuando estamos bajo la luz solar sentimos calor, porque en la piel la energía radiante se convierte en energía térmica. Ok, la energía radiante se refiere a la luz, ¿verdad? Entonces la luz genera calor en nuestra piel y sentimos nosotros que nuestra piel se calienta. O sea que esa energía radiante está reaccionando con los compuestos que tenemos nosotros en la piel y eso está generando un calor, ¿ya? Bueno, a ver, léame Dresner, por favor. Los científicos han concluido que cuando la energía se presenta en diferentes formas interconvertibles entre sí, estas no se destruyen ni se crean. Cuando desaparece una forma de energía, debe aparecer otra de igual magnitud y viceversa. Este principio se resume en la ley de la conservación de la energía. La energía total del universo permanece constante. Ok, entonces fíjense pues, esto es muy importante, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, cualquier proceso que se realiza a nivel del universo, siempre la energía se va a conservar, la misma cantidad de energía que hubo en el Big Bang cuando empezó el universo, es la que está ahora en todo el universo regada a través de las galaxias, de los planetas, etc. Entonces, nosotros, cualquier proceso que nosotros hacemos, ¿verdad? La energía siempre va a permanecer constante, ¿verdad? Entonces, en caso de las reacciones químicas, ustedes van a ver que cuando tienen un compuesto que es muy inestable,
va a generar calor, o sea que va a ser una reacción exotérmica. Entonces, quiere decir de que esa energía que tenían los enlaces de ese compuesto, que era muy inestable, se transformaron en energía térmica que es irradiada a los alrededores. Entonces, desde el punto de vista científico, cuando nosotros nos morimos, pues nosotros nos transformamos en otro tipo de energía, ¿ya? Entonces, la parte que nosotros conocemos como parte material, pues lo que va a pasar es que se va a descomponer, y luego de la descomposición, pues depende si nos entierran a la par de un árbol, pues esa energía que tenían nuestras moléculas van a ser transferidas al árbol que le está alimentando con nuestras moléculas que están componiendo nuestro cuerpo. Ahora, a nivel espiritual, pues todavía está, digamos, en ver si existe o no, ¿verdad? También esa energía, si es un tipo de energía real, pues debería transformarse en otra cosa. Y ya, según los principios que nosotros creemos, pues decimos, nos vamos al cielo, nos vamos al infierno, o nos vamos allá, nos vamos acá, o como dicen los hindús, pues nos reencarnamos, dependiendo de que si nosotros fuimos buenos, pues vamos a reencarnar en un ser más evolucionado, y si no, pues en uno menos. Entonces eso varía, jóvenes. Entonces, en realidad, pues nosotros somos parte del universo, somos polvo de estrellas, y pues siempre vamos a permanecer, estamos desde el inicio del universo hasta que se termine, ¿va? Porque todo tiene un inicio y tiene un final. Y entonces en el final va a haber una transformación que toda la energía no sabemos a qué va a pasar. Entonces realmente, pues desde el punto de vista científico, pues sabemos que nosotros vamos a seguir presentes en el mundo, en el universo, hasta que se desaparezca. Bueno, a ver, léame, Jeffrey, por favor. La termoquímica es parte de un amplio tema llamado termodinámica, que es el estudio científico de la conversión del calor y otras formas de energía. Ok, entonces cuando decimos termoquímica, pues estamos hablando el calor en las reacciones químicas, que ya sabemos que pueden haber dos básicos, que sería exotérmica y endotérmica, ¿verdad? Ya sabemos que la exotérmica es espontánea y la endotérmica es no espontánea. Bueno, a ver, léame, Mario Alberto, por favor. Las leyes de la termodinámica proporcionan guías útiles para entender la energética y la dirección de los procesos. Ok, entonces eso es lo que va a darnos la termodinámica. Entonces la termodinámica es parte de la fisicoquímica, ¿ya? Que es una parte de la química en general, que tiene que ver con la energía de las reacciones. Bueno, a ver, léame, Marlon, por favor. En la termodinámica examinamos los cambios en el estado de un sistema, que se define por los valores de todas sus propiedades macroscópicas importantes. Por ejemplo, composición, energía, temperatura, presión y volumen. Ok, entonces esas son, digamos, variables que tienen que ver con la energía que posee un compuesto orgánico. Bueno, esto es importante, este concepto. A ver, Mario, lea, por favor. Se dice que la energía, la presión, el volumen y la temperatura son funciones de estado, es decir, propiedades determinadas por el estado del sistema, sin importar cómo se haya alcanzado esa condición. O sea, que fíjense, pues para cuando son funciones de estado, que es la energía, la presión, el volumen y la temperatura, solo nos interesa el delta, o sea, condiciones iniciales y condiciones finales. Cuando yo digo, por ejemplo, delta T, significa temperatura final menos temperatura inicial. Si yo digo delta P, presión final menos presión inicial. Si digo delta energía, energía final menos energía inicial. Pues si yo digo delta volumen, sería volumen final menos volumen inicial. Siempre quiere decir que solo nos interesa los estados iniciales y los estados finales. No nos interesa el camino que toma para llevar del estado inicial al estado final. Eso significa una función de estado.
vamos a ver que hay otras cosas que sí les importa el camino. Bueno, a ver, léame por favor, Mylan, por favor. En otras palabras, cuando cambia el estado de un sistema, la magnitud del cambio de cualquier función de estado depende únicamente del estado inicial y final del sistema, y no de cómo se efectúa dicho cambio. Ok, estamos. Entonces, a ver, léame, Rocío. El estado de cierta cantidad de un gas se especifica por su volumen, su presión y su temperatura. Considere un gas a 2 atm, 300 K y un estado inicial. Ahora suponga que se realiza un proceso a temperatura constante, en donde la presión del gas disminuye a un... Pues esto también tiene mucho que ver con la ley de gases, ¿va, jóvenes? Entonces aquí vamos a ver el primer ejemplo. A ver, léame, Rocío, por favor. De acuerdo con la ley de Boyle, su volumen debe haber aumentado a 2L. Entonces el estado final corresponde a 1 atm, 300 K y 2L. El cambio de volumen concentración de un es... Entonces aquí lo que va a cambiar es el volumen. Entonces, según la ley de Boyle, el delta V va a ser, miren, volumen final menos volumen inicial. Bueno, entonces, el volumen final era 2 litros y el volumen inicial era 1 litro. O sea que el delta V es más 1. ¿Ok? Bueno, a ver, léame, Ronald, por favor. Donde V inicial y V final representan el volumen inicial y final, respectivamente, no importa cómo llegamos al estado final. Por ejemplo, la presión del gas puede aumentar al principio y luego disminuir a 1 atm. El cambio de volumen es siempre de un dígito, por tanto, el volumen de un gas es una función de estado. De manera similar, podemos demostrar que también la presión y la temperatura son funciones de estado. Ok, entonces, en resumen, para que sea función de estado, únicamente le va a interesar las condiciones iniciales y las condiciones finales. No les va a interesar el camino que se llegue a cabo para llegar de un punto a otro. ¿Ok? Bueno, a ver, léame, Brian, por favor. Ahí se acuerdan de filmar, jóvenes. Brian. Me fue al baño. A ver, Donnelly. Cambios de energía en las reacciones químicas. Las reacciones de combustión que utilizan combustibles como el gas natural y el petróleo se llevan a cabo en la vida diaria más por la energía térmica que liberan que por sus productos, que son agua y dióxido de carbono. O sea, miren, pues por eso es de que las reacciones de los alcanos prácticamente no las miramos cuando van a ver ustedes química orgánica, porque en realidad estos compuestos orgánicos del petróleo, que son los combustibles, lo que nos interesa más es la generación del calor, que es lo que causa el movimiento dentro de los diferentes motores, ¿verdad? No nos interesa tanto la reacción química. Bueno, a ver, léame, Dresner, por favor. Casi todas las reacciones químicas absorben o producen y liberan energía, por lo general en forma de calor. Es importante entender la diferencia entre energía térmica y calor. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Se dan cuenta? Energía térmica y calor. Bueno, es importante eso. A ver, léame, Jeffrey, por favor. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Con frecuencia hablamos del flujo de calor, desde un objeto caliente hacia uno frío, a pesar de que el término calor por sí mismo implica transferencia de energía. En general hablamos de calor para servir o calor de lava, para describir los cambios de energía que ocurren durante un proceso. ¿Ok? Entonces, ojo, ¿verdad?
con frecuencia hablamos de flujo de calor desde un objeto caliente hacia un objeto frío. Fíjense que no sé si a ustedes les ha pasado, ¿ah? Que a veces, por ejemplo, cuando ustedes están calentando un objeto en la estufa, ¿verdad? Ustedes pueden ver que normalmente, por ejemplo, todos los instrumentos de la cocina tienen un aislante, ¿verdad? Que puede ser baquelita, puede ser plástico, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ustedes por error tocan el metal? ¿Qué pasa? ¿Qué sienten cuando pasa eso? A ver, Juan. Cuando ustedes tocan ese y no agarran desde lo que es el aislante, no, que agarran directamente al metal, ¿qué pasa? Nos quemamos. Se queman, ¿va? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el calor del metal se está transfiriendo a ustedes, ¿ya? Directamente, ahí es donde sienten ustedes que se queman, ¿ya? Y eso pasa muchas veces, ¿va? Cuando uno mueve una cuestión y toca un poquito el metal y sienten ustedes el calor que les quema, ¿va? Bueno, a ver, léame por favor, Tresner. La termoquímica es el estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas. Ok. Entonces, eso sería la definición de lo que sería termoquímica. O sea que van a ver en las reacciones químicas, como decíamos, dos casos. Cuando la reacción química necesita calor, pues se llama endotérmica. Y cuando la reacción química da calor, pues se llama exotérmica. Bueno, a ver, léame, Jeffrey, por favor. Para los químicos, los sistemas por lo general incluyen las sustancias que están implicadas en los cambios químicos y físicos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que saber qué reactivos tenemos y qué productos tenemos, ¿verdad? Eso es importante para analizar las reacciones químicas, que es lo que nos interesa ahorita. A ver, Mario Alberto, por favor. Por ejemplo, supongo un experimento de neutralización ácido-base en el que el sistema es un recipiente que contiene 50 ml de HCl, al cual se agregan 50 ml de NaOH. Los alrededores son el resto del universo externo del sistema. O sea, todo lo que está afuera del beaker donde está usted haciendo la reacción, pues sería el universo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando ustedes agreguen 50 mililitros de hidróxido a 50 mililitros de ácido clorhídrico? Entonces, normalmente estas reacciones pues son exotérmicas. Entonces, lo que ustedes van a notar es un cambio del calor que genera el beaker. O sea, el beaker se va a calentar, ¿ya? A ver, léame Marlon, por favor. Hay tres tipos de sistemas. Un sistema abierto puede intercambiar masa y energía, generalmente en forma de calor, con sus alrededores. Por ejemplo, imagine un sistema abierto formado por una cantidad de agua en un recipiente abierto, como se muestra en la figura A. Ok. Entonces, vamos a ver los siguientes sistemas. Bueno, a ver, léame Marjorie, por favor. Si cerramos el recipiente como se muestra en la figura B, de tal manera que el vapor de agua no se escape o condense en el recipiente, creamos un sistema cerrado el cual permite la transferencia de energía-calor, pero no de masa. Al colocar el agua en un recipiente totalmente aislado, podemos construir un sistema aislado que
Ok, a ver, léame, Rocío. Ah, no, Mailan, léame, por favor. La combustión de hidrógeno gaseoso con el oxígeno es una de muchas reacciones químicas que liberan una gran cantidad de energía. O sea que es exotérmica, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que en la reacción que tenemos acá, tenemos que la energía está en los productos. Cuando es endotérmica, esta energía tendría que estar en los reactivos. Acá tenemos los ejemplos. Miren, la figura A, se dan cuenta que tenemos el recipiente, tenemos lo que son los reactivos. ¿Y qué va a pasar? En este caso, fíjense pues, hay intercambio de calor con el exterior y además hay intercambio de moléculas, en este caso vapor de agua, con el exterior. O sea que es un sistema completamente abierto. Ahora, en el segundo caso, le ponemos un tapón de un corcho o un tapón de hule. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces ahora no es un sistema abierto, ¿verdad? Es un sistema cerrado. Se dan cuenta que lo único que pueden ver ahí es intercambio de calor con el exterior, pero ya no va el intercambio de moléculas de lo que es la sustancia que tenemos dentro del recipiente. Y por último tenemos un sistema aislado. Se dan cuenta de que en este caso el recipiente está dentro de otro recipiente. Entonces en este caso no hay intercambio de moléculas con el exterior y tampoco hay intercambio de calor con el universo. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que esto sería una botella abierta, esta sería una botella cerrada y acá sería un termo, ¿verdad? El aislado sería un termo. Y por eso, como el sistema está aislado en un termo, es de que, por ejemplo, cuando ustedes tienen su cafecito en un termo, pues la temperatura del termo o del café sigue caliente, ¿verdad? Y así se lo pueden tomar caliente, ¿verdad? ¿No desea alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, a ver, léame Ronald, por favor. Ah, no, Rocío le toca. Mailan me dejó abierto su micrófono. En este caso, la mezcla de reacción, las moléculas de hidrógeno, oxígeno y agua se considera como el sistema y el resto del universo como los alrededores. Debido a que la energía no se crea ni se destruye, cualquier pérdida de energía en el sistema la deben ganar los alrededores. Ok, se dan cuenta que entonces la energía está balanceada, ¿verdad? Lo que pierde en la energía de unos reactivos que son más inestables para menos inestables, pues se libera como calor. Y al contrario, cuando los productos son más inestables que los reactivos, pues necesita energía, por lo cual es una reacción endotérmica. Pero el balance de energía siempre va a ser cero, ¿ya? Bueno, a ver, léame Ronald, por favor. Así, el calor generado por el proceso de combustión se transfiere del sistema a sus alrededores. Esta reacción es un ejemplo de un proceso exotérmico, que es cualquier proceso que cede calor, es decir, que transfiere energía térmica hacia los alrededores. Ok, entonces, cuando el sistema químico genera calor o calienta el recipiente, pues significa que está liberando calor. Quiere decir de que la reacción es exotérmica, ¿ya? Y ya sabemos nosotros que una reacción exotérmica es considerada espontánea. ¿Por qué? Porque me genera productos más estables. Y eso es lo que la naturaleza favorece, a formar compuestos más estables, o sea, menos reactivos, ¿ok? Bueno, a ver, léame Brian, por favor. Consideremos ahora otra reacción, la descomposición del óxido de mercurio 2 a altas temperaturas. Ok, entonces nosotros tenemos ahora óxido de mercurio y vamos a generar mercurio metálico, que es un líquido. Entonces, miren ahora en dónde está la energía.
A ver, Brian, ¿en dónde está la energía ahí? ¿En los productos o en los reactivos? Ok, o sea que la reacción es endotérmica o exotérmica. Siempre, Brian. Es endotérmica. Si la energía está en los productos, sería exotérmica. ¿Ok? Bueno, ojo pues. Entonces, fíjense pues, en este caso quiere decir que la reacción necesita energía para que se produzca. O sea que en condiciones de temperatura normal esta reacción no se va a dar. Bueno, entonces, a ver, léame Esther, por favor. El agua, esta reacción es un ejemplo de un proceso endotérmico en el cual los alrededores deben suministrar calor al sistema, es decir, HGO. Ok, entonces para que se produzca el mercurio líquido debe echarle energía. Bueno, entonces aquí podemos ver la gráfica, miren. Cuando nosotros tenemos dos moléculas de agua más una molécula de oxígeno, se dan cuenta que generamos dos moléculas de agua. Esa sería la reacción. En este caso, a ver Esther, ¿cuál tiene más energía? ¿Los reactivos o los productos? ¿O el producto? La reacción del agua, el hidrógeno más oxígeno y agua. ¿Qué tiene más energía? ¿Los reactivos o el producto? Esther. Los reactivos. O sea que usted está generando un producto más estable o un producto menos estable, Jeffrey. Más estable. O sea que en este caso se dan cuenta ustedes que es una reacción exotérmica. Porque para pasar del nivel alto de los reactivos al nivel bajo de los productos debe liberar calor, ¿ya? Entonces esta reacción sería exotérmica, por lo cual también sería espontánea. Pero ahora miren la reacción del óxido de mercurio. Entonces miren, acá los productos están abajo y los reactivos están, los reactivos están abajo y los productos están arriba. Bueno, entonces, a ver, Mario Alberto, ¿qué es más estable en el caso de la reacción del óxido de mercurio? ¿Los productos o los reactivos? ¿Qué son más estables? Los productos. Los productos son más estables. Se dan cuenta que es una reacción contraria a la otra. Entonces, como los productos son más estables, entonces necesitan agregarle energía para que suban a la energía de los productos, ¿verdad? Entonces en este caso es una reacción endotérmica porque necesita energía para que se dé, o sea que sería una reacción no espontánea, ¿ok? Bueno, vamos a ver aquí una revisión de conceptos. Vamos a ver lo siguiente. A ver, léame por favor, Marlon. Revisión de conceptos. Clasifique cada uno de los siguientes incisos como sistema abierto, cerrado o aislado. Solo léame la A, por favor. ¿Qué dice usted? ¿Es abierto, cerrado o aislado? Inciso A. Leche guardada en un termo cerrado. ¿Abierto, cerrado o aislado? Cerrado. No. Porque un termo está aislado o no está aislado, ¿mano? Es aislado. Bueno, o sea, como la leche es en un termo, está aislado. O sea, que ahí la leche, si está caliente, va a permanecer caliente. Si está fría, va a permanecer fría. ¿Ok? Bueno, a ver, Mailan, en la segunda, ¿qué dice usted? La ve, léame. ¿Qué dice usted? ¿Abierto, cerrado o aislado? Abierto. ¿Ok?
Bueno, a ver, Rocío, léame la C y ¿qué me dice usted? ¿Abierto, cerrado o aislado? El aire dentro de una pelota de tenis. Cerrado. Cerrado, ¿verdad? Porque la pelota está completamente cerrada, pues, y adentro el aire que tiene, pues está encerrado dentro de la pelota, ¿ok? Aquí tenemos las imágenes de lo que pasó en Estados Unidos, en Nueva Jersey. A ver, léame por favor, Ronald. El desastre del Hindenburg, un espectacular incendio destruyó a Hindenburg, aeronave alemana llena con hidrógeno gaseoso, en la Kehrhurst, Nueva Jersey, en 1937. Entonces, fíjense pues, en el caso de estos cepelines se llamaban, ¿verdad? Que era un medio de transporte, tenían dentro del dirigible o del cepelín, estaban llenos de hidrógeno. ¿Y por qué? Porque el hidrógeno es menos denso que el aire, por lo cual flota. Pero ¿qué pasó ahí? Fíjense pues, cuando el sistema estaba cerrado, pues el hidrógeno no salía al exterior y no tenía ningún problema con que combustionara o se inflamara, ¿verdad? Pero el problema de este tipo de cuestiones es que si había una fuga de hidrógeno y había, digamos, una chispa por haberse movido alguna parte de la estructura, eso generaba la chispa y el hidrógeno ardía, ¿verdad? Porque el hidrógeno es una sustancia bastante inflamable, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que el sistema cerrado pues permitía al Hindenburg, con el hidrógeno que tiene menos densidad que el aire, que pudiera elevarse y pudiera pues viajar de forma aérea, ¿verdad? Entonces, en cambio, ya cuando hubo una fuga, o sea que ya había intercambio, se dan cuenta que ya cuando había fuga era un sistema abierto. Entonces, el hidrógeno, que es un compuesto inflamable, pues con cualquier chispa podría arder o inflamarse, y fue lo que pasó con el Hindenburg. Entonces ahora, pues por supuesto, eso vino a prácticamente desaparecer lo que son los cepelines famosos, hasta que se encontró otro gas que, por ejemplo, es el helio, el que se usa ahora en los cepelines normales. Pues este no es inflamable, entonces no hay problema, pero ya no se utilizan porque son muy lentos, ¿no, jóvenes? A veces, no sé si ustedes vieran fútbol americano o béisbol, entonces en esos muchas veces las tomas que toman aéreas es a través de cepelines, pero ahora ya no tienen hidrógeno. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Bueno, vamos a ver ahora el principio de la termodinámica, que le vamos a decir que va a ser la primera ley. A ver, léame por favor, Brian. La primera ley de la termodinámica, que se basa en la ley de conservación de la energía, establece que la energía se puede convertir de una forma a otra, pero no se puede crear ni destruir. Ok, entonces la primera ley de la termodinámica tiene que ver con la conservación de la energía. O sea que la energía siempre permanece constante. ¿Por qué? Porque se transforma en otras formas de energía. Aquí vamos a ver precisamente un poco de lo que hablábamos, que la energía está definida única y exclusivamente por la diferencia final e inicial de energía. Entonces aquí podemos ver fácilmente cuando nosotros subimos al volcán o a una montaña, pues podemos, digamos, la energía potencial de este punto que estamos abajo, de este punto, con la energía potencial que tenemos acá arriba, pues acá la diferencia de energía va a ser debida a la altura. O sea que voy a tener una energía final menos una energía inicial. En este caso, como la energía final
es más grande que la energía inicial debido a la altura, quiere decir que el delta F me va a salir positivo. Pero miren, eso es lo que le interesa a la energía. Pero la energía no le va a interesar, por ejemplo, el camino azul. A ver, Dresner, ¿es más directo o es menos directo? Es más directo. Ok, pero ¿qué mira o qué puede deducir usted del camino azul? ¿Va a ser más fácil o va a ser más difícil? Más difícil porque está más empinado. Ok, entonces se dan cuenta que a la energía no le interesa qué camino agarra, ¿verdad? A usted la energía únicamente va a ser la diferencia del punto en la cúspide y del punto abajo. Ahora, a ver, Esther, el camino rojo, ¿qué dice usted? ¿Es más largo o es más corto? Y entonces, ahí, ¿qué diferencia hay con respecto al camino azul? Además del tiempo. Bueno, ¿qué diferencia hay? Más bien, no le digo nada. Se va a tardar más, pero va a ser que más fácil o más difícil. Más difícil el rojo. No. A ver, ¿es más difícil el rojo, jóvenes, o no? ¿Están de acuerdo con Esther que dice? Esther dice que es más difícil. A ver, pues, ¿quién opina? ¿Otros que opinen, pues, jóvenes? A ver, Jeffrey, ¿qué dice usted? ¿Qué es el más difícil? Jeffrey. Perdón, se me escucha, es que se me fue un poco... Bueno, dele pues, ¿es más fácil o es más difícil? ¿Está de acuerdo con Esther o no? Yo pienso que es más fácil el rojo porque, como dijo un compañero anterior, lo que tiene el azul es que está un poco más empinado, entonces siento que se va a utilizar más energía con el rojo. Bueno, eso es... Sí, entonces eso es Esther, o sea, a pesar de que es más largo, o sea, el tiempo que va a recorrer es más largo, eso sí, pero es más fácil porque está menos empinado, Esther, no sé si mira usted eso. Sí, Bueno, entonces, fíjese pues, si es un andinista profesional, ¿qué camino seguiría, Mario? ¿El azul o el rojo? Mario, El rojo. ¿está de acuerdo Marlon? El andinista profesional agarraría el rojo. El azul. ¿Por qué? Porque va más directo. ¿Perdón? Va más directo. Sí, y además él tiene la capacidad de poderlo hacer, ¿va? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué iba a decir Esther? tiene el equipo, es decir. Bueno, tiene la capacidad, no solo el equipo, sino que también tiene la fuerza en las piernas, sabe cómo manejar las cuestas muy empinadas, o sea, tiene la técnica. En cambio, si uno solo va por pasear, ¿cuál agarra? A ver, Mayori, perdón. El rojo. El rojo, porque ustedes no van a aguantar poder subir esas cuestas empinadas, ¿verdad? Entonces eso pasa en el volcán de agua, por ejemplo. En el volcán de agua hay un camino que es más largo, pero ustedes van a cansarse más y les van a sentir un poco menos difícil. Pero también hay un camino que es más directo, pero ese únicamente la gente profesional, la gente que tiene que está capacitada o que ha hecho este tipo de actividad la puede hacer, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes que no tienen capacidad agarran ese camino, ¿será que terminan o no llegan? Es lo más importante. Pues sí, o sea, ya no llegan, ahí se quedan en el arranque. Entonces, se dan cuenta que por eso, en este ejemplo que vimos, es que para el delta de energía no le interesa el camino,
Lo que interesa es el punto hasta donde fue la cúspide, porque tanto el que fue en el camino azul como que fue en el camino rojo llegaron a la misma cúspide que tiene la misma altura. Entonces, la energía, que es una función de estado, únicamente miden la altura a la cúspide menos la altura inicial, y ahí pueden calcular la energía. No les interesa a la energía si se fue por el camino fuerte o por el camino fácil. Bueno, a ver, léame por favor, Mylan. No se le oye bien, Mylan, póngase bien el micrófono. No se le oye bien, Mylan. Bueno, no se le oye, Mylan. Rocío, por favor, Rocío. La ganancia de energía potencial gravitacional que se presenta cuando una persona escala de la base a la cima de una montaña es independiente de la ruta que se tome. Ok, se dan cuenta que al delta de energía no le interesa si es experto o no es experto. A ver, Ronald. Podemos demostrar la validez de la primera ley midiendo solo el cambio de la energía interna de un sistema entre su estado inicial y su estado final. El cambio en la energía interna delta E está dada por... Entonces, cuando nosotros analizamos en una reacción química, lo único que nos interesa son los productos menos la energía de los reactivos, que en el caso de la reacción sería el final y el inicial serían los reactivos. Ese sería el delta E. Entonces, léame, Brian, por favor. Donde E sub I, E sub F representan la energía en el sistema en el estado inicial y el estado final. Ok, y cuando dice energía interna se refiere a la energía de los enlaces químicos, ¿va? Entonces, a ver, léame, Don Eli, por favor. Considere la reacción entre un mol de azufre y un mol de oxígeno gaseoso para producir un mol de dióxido de azufre. Entonces, en este caso tengo azufre sólido, que sería el azufre elemental, más un mol de oxígeno gaseoso, voy a obtener un mol de dióxido de azufre. Entonces, miren, pues esto es fundamental para que nosotros entendamos que todo producto químico que hay presente en la atmósfera va a ser regido por la ley de la termodinámica. O sea, todo compuesto que esté presente en nuestra atmósfera va a ser el compuesto más estable de los átomos que lo conforman. ¿Ya? Entonces, siempre todo lo que encontremos adentro de la Tierra, lo que encontremos afuera, lo que encontremos en el agua, lo que encontremos en el aire, van a ser los compuestos más estables. ¿Ya? Porque son generados a través de reacciones que son exotérmicas y son reacciones espontáneas, y quiere decir que están generando compuestos estables. Entonces, todos los compuestos que se encuentran naturalmente en nuestro planeta van a ser los más estables. ¿Ya? Pueden haber compuestos inestables, pero van a ser en condiciones especiales de presión, temperatura, etc. Por ejemplo, en el caso del agua, si nosotros nos metemos en las fosas marianas, que tienen 3.000 kilómetros, que tienen 3 kilómetros de profundidad, ahí abajo, en lo que es la parte baja del mar, ahí las reacciones son completamente diferentes porque la presión es diferente. ¿Ya? Entonces ahí ya podemos encontrar cosas que no vamos a encontrar en la superficie. O sea, es como que fuera otro planeta, pues. Bueno, entonces, a ver, para terminar, léame por favor, Dresner. En este caso, el sistema se compone de las moléculas de los reactivos S y O2, estado inicial, así como de las moléculas del producto SO2, estado final. Ok, entonces, se dan cuenta ustedes que acá estamos hablando en términos de reacciones químicas. A ver, léame, Esther, por favor. Aunque no
conocemos el contenido de energía interna de las moléculas de los reactivos ni de las moléculas del producto, podemos medir con exactitud el cambio en el contenido de energía E dado por Delta, eso se llama delta E. ¿Sigo leyendo? No, bueno, entonces, fíjate, pues el delta E va a ser igual a la energía de productos menos energía de reactivos. Entonces, el contenido de la energía de un mol de SO2 menos el contenido de energía de un mol de azufre más un mol de oxígeno. Entonces, eso lo tenemos que encontrar en los libros, ¿no? A ver, léame, Jeffrey, por favor. Esta reacción desprende calor, por tanto, la energía del producto es menor que la de los reactivos y delta E es negativo. ¿Es exotérmica o es endotérmica, Jeffrey? Es endotérmica. Bueno, ¿está de acuerdo, Mario, que es endotérmica? No, es exotérmica. Bueno, entonces se dan cuenta que esas son las cosas que fallan en el examen. Si está diciendo desprende calor, creo que más obvio no puede ser. Entonces, ahí es donde yo miro que los conceptos no están lo suficientemente claros. Bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces nos vemos el día de mañana. Feliz noche y se cuidan. Ahí se acuerdan que ya saben que tienen que estudiar para el examen del día miércoles. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Bueno, entonces que tengan feliz noche, feliz inicio de semana, buen provecho y nos vemos mañana, chicos. Se cuidan. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Se cuidan.